¿Ok? Ahora la veo a Luciana Guín. Perfecto. Bueno, cuando quieras. Pero primero le voy a responder este mensaje. Ahí está yendo. Vos decime, cuando con el micrófono, que no me cuesta leer el chat. Ahí estamos. Bueno, sigo y retomo con una pregunta que hacían, ¿no? Por el chat. Preguntaban si cambio las condiciones, si repito las condiciones del experimento, se repiten las probabilidades. Y si las cambio, bueno, cambian, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es importante, ¿no? Si yo quiero que las probabilidades se repitan, tengo que repetir de la forma más precisa posible el experimento. De hecho, para levantar empíricamente las probabilidades, tengo que hacer una preparación idéntica, ¿no? Yo les decía que tengo una fuente. Se supone que la fuente siempre está tirando el mismo estado, lo cual eso puede ser un desafío desde el punto de vista técnico. No necesariamente es así. Ya en física clásica tienen ese problema. Ustedes hacen un experimento y les da un resultado. Después lo repiten en China con alguien que copia el experimento. Ustedes le dan una receta, ¿no? Le dicen, agarré tantos litros de agua, lo puse en un bowl de tanto volumen y de tal material, lo calenté a tanta temperatura, así, taca, taca. Si lo repiten en todo el experimento, los resultados no van a ser exactamente iguales. Pero, mientras más parecidas sean las condiciones, mientras más capaces sean ustedes de reproducir con mayor precisión las condiciones del experimento, mayor probabilidad hay de que tengan resultados más similares, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Ustedes van a preparar, siempre van a tratar de tirar estados cuánticos en el mismo estado. Eso es un desafío acá, al nivel de la preparación. Y después van a hacer el mismo experimento, siempre. Y ahí van a tener, ¿no?, una probabilidad bien definida. Ahora, si cambian el estado, ¿no?, ya sea cambiando la o cambiando la dirección del aparato, y yo hablo de dirección acá, pero más en general, en un experimento cuántico en general, bueno, las probabilidades pueden cambiar si cambian el estado y cambian el experimento, ¿sí? Es decir, hay preparación y medición. Entonces, si ustedes quieren reproducir esas probabilidades, incluso medir cuáles son las frecuencias, tienen que repetir el experimento n veces, ¿no?, con un número bastante grande de veces para poder medir la probabilidad de que, por ejemplo, tengan. Bueno, sigo. Hasta ahora estuvimos viendo un sistema cuántico muy sencillo, que era un qubit, ¿no? Pero ahora vamos a ver un sistema un poco más complejo, por ejemplo, uno que tenga dimensión del espacio de Hilbert 3 o 4. ¿No? Vamos a ver qué pasa con sistemas cuánticos más complejos. Antes de pasar a un sistema cuántico, vamos a ver un sistema de juguete, ¿sí?, que es una luciérnaga que va a poder estar en una caja. La luciérnaga uno la tira y uno después va a tratar de medir dónde está la luciérnaga. Pero, claro, si uno la midiera, la luciérnaga está volando ahí adentro y puede prender la lucecita o no, ¿sí? Y si uno tuviera que determinar dónde está, bueno, simplemente mira dónde está y listo. Pero acá el truco está en que no les vamos a dejar mirar toda la caja. Entonces solo tienen dos opciones. O miran a la caja de este lado, entonces pueden determinar solo si está a la izquierda o a la derecha, o miran la caja de este otro lado. Y solo pueden determinar si está adelante o atrás. Entonces hay dos contextos de medición. En realidad es de juguete todo esto, porque uno podría ir a abrir la caja y mirar, ¿no? O ver directamente dónde está, o filmarla, yo qué sé. Pero no, acá es un juego, y el juego, en este juego, uno es obligado a mirar, está forzado a elegir. O miramos izquierda o derecha de este lado de la caja, miramos adelante o atrás, front y bottom de este lado de la caja, ¿sí? Bueno, entonces, si medimos el contexto 1, vamos a tener tres resultados posibles. Izquierda, es decir, que la lucecita se encienda a la izquierda, a la derecha, o que no se encienda. Entonces, si hacemos este experimento, podemos reportar cualquiera de estos tres eventos, ¿sí?
Esto va a dar lugar a una álgebra de Boole que llamamos sigma 1, que son los subconjuntos de sigma 1, de omega 1, ¿no? Entonces, la luciérnaga no está a la derecha. Se escribe así, ¿no? Sería L o N. Porque podría pasar que la detectemos a la izquierda o que no emita luz directamente. Un estado probabilístico de la luciérnaga va a dar lugar a un espacio de probabilidad que es clásico. Entonces van a tener omega 1, subconjuntos de omega 1 y una medida de probabilidad, a lo Kolmogorov. De manera análoga van a tener un espacio de probabilidad para el otro experimento. F, B o no signal. Acá puse T, me equivoqué. Tendría que haber puesto F, ¿sí? N es de no emitimos. Fíjense que ahora la intersección entre las dos álgebras de Boole, en realidad acá puse omega, bueno, ahora se va a ver más claro. Tendría que haber puesto sigma 1 intersección sigma 2. Ahora van a tener una intersección que no solo tiene el 0 y el 1, sino que tiene la condición de que no emitió luz. ¿Emitió luz o no emitió luz? ¿Sí? Entonces, como la intersección es nula, debería pasar que la probabilidad de que no emita sea la misma, para que la cosa sea consistente, ¿no? Entre los dos contextos. Entonces, a LR pongámosle no N, y a L pongámosle, a NR pongámosle, esto sería, no emite luz y está a la derecha, este sería, está a la derecha o a la izquierda, y eso quiere decir que es falso, que no emitió luz, y así siguiendo, ¿no? Entonces, si se fijan en el contexto 1, el álgebra de Boole va a ser así. O la detectan a la izquierda, a la derecha, o no emite señal. Es decir, o no emite luz o emite luz. Si emite luz puede estar a la derecha o a la izquierda. La negación de que esté a la derecha, a la izquierda, perdón, va a ser este de acá, y es o que esté a la derecha o que no emita luz. Y así siguiendo con los otros. Entonces van a tener una álgebra de Boole asociada a ese experimento. Del mismo modo, puede ser, si hacen el otro experimento, puede ser que la detecten adelante, en el frente o atrás, ¿no? Front o bottom, y la negación de estos experimentos, ¿no? Y pueden tener que no emita luz, ¿no? Van a tener dos álgebras de Boole. Ahora, fíjense que estas álgebras de Boole las podemos pegar, ¿no? Tienen una álgebra de Boole, la otra, y las podemos pegar, obteniendo otra estructura más rica. En la intersección, ahora sí lo puse bien, sigma 1, intersección sigma 2, va a tener el 0, el 1, y va a tener n y n'. ¿Sí? Entonces, esta estructura que tienen acá, que tiene también de vuelta las flechitas, denotan que en el orden parcial este está incluido en este, y así. R está incluido en n', R está incluido en n, Esto hace que, les dejo como ejercicio, probar que esto es fácil probarlo. Por ejemplo, si agarran R' y N', van a ver que existe el supremo de los que están abajo entre R' y N', que va a ser este que está acá. ¿Sí? Y lo mismo, para L' y N' está este. Es fácil comprobar que es un látiz. ¿Qué tiene que comprobar? Que para todos existe el I, que para cada par de elementos existe el I y existe el O. También el látiz va a tener un ortocomplemento. El complemento de L va a ser L', ¿sí? Y así. Y el complemento de L' va a ser L, y así. Lo que va a pasar, se los dejo como ejercicio, es que este látiz no es distributivo. Entonces, el látiz de un contexto era distributivo, el látiz del otro contexto era distributivo. Este sería el álgebra de Boole generada por un conjunto de 3 elementos, y así. Y lo mismo para el otro, ¿no? Pero todo el látiz, cuando los pegan, no da distributivo. Entonces, el álgebra de todos los eventos posibles asociados al experimento, es decir, cuando mezclan eventos de contextos distintos, no queda distributivo. Y un estado probabilístico de la luciérnaga va a dar probabilidades para todos estos eventos, también para los eventos del otro contexto, y les va a asignar probabilidades a todos estos eventos. Siempre y cuando tomemos la precaución de asignarle a este n, que es el evento no, la luciérnaga no emite luz, este evento va a estar
en los dos contextos. Entonces, hay que ponerle la misma probabilidad. ¿Para qué? Para que nos quede compatible, ¿no? Entonces, uno podría pensar que hace una asignación de probabilidad a todo el látiz. Ahora vamos a ahondar en esta idea, ¿no? Pero la primera moraleja es que yo voy a tener dos distribuciones de probabilidad, en este caso de la luciérnaga, una para el experimento, mirar esta cara, otra distribución para el experimento, mirar esta cara, y después voy a pegar las álgebras y voy a generar una estructura que no es de Boole. Y voy a definir la probabilidad en la estructura más grande. Y la otra cosa importante es que el evento, la luciérnaga, no emite luz, es un evento común a los dos contextos, ¿sí? Entonces, el pegado tiene que ser cuidadoso, de forma tal de que tengamos en cuenta que las álgebras de Boole tienen una intersección que no es trivial, que está escrita acá, ¿no? Es decir, si intersectan las álgebras de Boole, van a tener eventos en común. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las álgebras de Boole, en este caso, están interconectadas. Y eso mismo va a pasar en la mecánica cuántica. Miren, en el caso del qubit, eso no pasaba, porque tenían, por ejemplo, esta álgebra de Boole de acá, no tenía, solo tenía en común el 0 y el 1 con otra álgebra de Boole. Pero para sistema, este es un sistema cuántico cuyo espacio vectorial tenía dimensión 2. Cuando tengan dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5 o dimensión infinita, la interconexión entre las distintas álgebras de Boole asociadas a los distintos contextos de medición van a ser no triviales, las intersecciones. Y eso va a hacer que las cosas se compliquen muchísimo, porque le da una estructura muy definida a las probabilidades cuánticas y va a hacer que valgan cosas que son sorprendentes. Y ahora vamos a ver. Bueno, entonces acá, ven, si hacen un experimento pueden detectar a la izquierda, a la derecha, o no signal, adelante o atrás, ¿no? O que no emita luz, ¿sí? Y acá tienen a toda el látiz, esto va a ser un retículo no distributivo, y tienen a las dos álgebras de Boole, ¿sí? Fíjense que esta álgebra de Boole, B1, es una subálgebra de todo el látiz, es un sublátiz. Y lo mismo para esta. Y decimos que el látiz grande es un pegado de B1 y B2. ¿Por qué? Bueno, porque tienen cosas en común. El 1, el 0 y N y N'. ¿Sí? Este ejemplo sencillo no es cuántico, pero se podría reproducir con un sistema cuántico de dimensión 3. ¿Sí? No pasa nada. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia con la cuántica? Que en la cuántica no solo va a haber dos contextos de medición, van a haber infinitos contextos de medición. ¿Sí? Entonces, acá viene una cosa súper importante, que es que los eventos en cuántica, habíamos dicho que un evento lo representábamos con un proyector. Y un proyector lo representábamos también con un subespacio cerrado. Todo proyector proyectaba un subespacio. Entonces, el O en la cuántica lo vamos a representar como la suma directa. Para ser rigurosos, como podríamos tener modelos de dimensión infinita, tenemos que tomar la clausura, porque cuando hacen la suma entre los subespacios en dimensión infinita, por ahí no les queda cerrado. Como acá vamos a ver todos modelos de dimensión finita, bueno, no hace falta cerrarlo, porque la suma siempre queda cerrada en dimensión finita. Entonces, el O va a ser la suma de subespacios. El I va a ser la intersección. Piensen que la intersección de subespacios siempre da subespacios. El no lo vamos a definir como el complemento ortogonal. Piensen, por ejemplo, si quieren pensar en el complemento ortogonal de una recta, bueno, en dimensión 3 les va a dar un plano. Y si agarran si el subespacio es un plano, en dimensión 3 el complemento ortogonal va a ser una recta. Y así. En dimensión mayor, por ejemplo, podrían tener que el complemento ortogonal a un subespacio de dimensión 2 tiene también dimensión 2, en dimensión 4, ¿no? Piensen que acá vamos a tener modelos de distintas dimensiones. Y ahora la relación de implicación va a ser la relación de inclusión entre subespacios. Entonces, los eventos cuánticos, que eran los proyectores o equivalentemente, no es que eran, los eventos en cuántica están representados matemáticamente por proyectores. Y los proyectores tienen esta estructura. Se puede definir una operación de retículo
O y I de forma tal de que quede un látiz, y una relación de complemento ortogonal, como vimos antes. Y el menor o igual va a dar lugar a un conjunto parcialmente ordenado, que es la inclusión de subespacio. Entonces, eso va a dar lugar a un retículo que llamamos PDH, que sería el de los proyectores de H o de los subespacios. Y la peculiaridad de este retículo es que no va a ser distributivo. Es a diferencia de los modelos de probabilidad clásica, donde teníamos una álgebra de Boole que era distributiva, acá vamos a tener un retículo que no es distributivo. No cumplen las identidades distributivas. También, esto es importante mencionarlo, hay una relación operacional. Vamos a decir que P implica Q, sí, solo sí, la probabilidad de P es menor o igual que la probabilidad de Q para todo estado ρ. Es decir, si para todo estado cuántico se cumple que la probabilidad es menor que la del otro, vamos a decir que P implica Q. Esto hace que, bueno, sí, esto vincula a esta relación que es matemática con algo que podemos observar, o que en principio podríamos observar, ¿no? Entonces, pensando en estas operaciones, ínfimo, supremo y complemento ortogonal de un látiz, tenemos que los eventos de un sistema cuántico van a ser representados por un retículo. Entonces, por ejemplo, en el caso del qubit, si eligen una dirección, ¿qué van a tener? Van a tener el 0, el 1, van a tener un P, por ejemplo, que el sistema tiene spin-up en la dirección que eligieron, y el P ortogonal, que va a ser que tiene spin-down en la dirección. Entonces, P va a ser un vectorcito, va a proyectar en un espacio de dimensión 1, y P ortogonal va a proyectar literalmente en la dirección ortogonal, en un espacio de dimensión 2. Entonces el retículo ortomodular del Hilbert va a ser una cosa así. Entonces acá puse, en negro puse una álgebra de Boole y en azul puse otra. Entonces, cada contexto de medición, como les expliqué antes, va a ser una subálgebra de Boole, o va a ser un subretículo de un retículo que no es booleano. Pero las subálgebras que representan los contextos de medición sí son booleanas. Y el estado cuántico le va a dar probabilidades a todos los elementos del retículo. Y cuando se restrinjan a las subálgebras que representan a los contextos, van a obtener probabilidades clásicas. Esa es la idea detrás de todo esto, ¿sí? Y esta es la lógica cuántica. En probabilidad clásica, ¿qué tenían? Proposiciones sobre los distintos eventos, y el I, el O y el no los podían interpretar como los conectivos de la lógica clásica. Entonces, por eso, la probabilidad clásica va a tener asociada una lógica clásica. ¿Por qué en cuántica hablamos de lógica cuántica? Bueno, porque los eventos ahora van a estar organizados con un retículo que tiene un I, un no y un no, pero ese I, O y no cumplen con las leyes de la álgebra de Boole. Es decir, es un retículo no distributivo. Entonces, es en ese sentido en el que se habla en cuántica de una lógica cuántica, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo con un espacio de dimensión 3. En cuántica, el espacio vectorial va a ser un espacio complejo, es decir, las combinaciones lineales que hagan van a tener números complejos. Pero pueden representar 3 también, es decir, lo pueden pensar de la manera para fijar ideas, ¿no? Hablaban antes de fijar ideas. Bueno, en esta parte de la clase vamos a tratar de ilustrar qué pasa. Agarremos un espacio de dimensión 3, un espacio vectorial. Dibujo el eje X en verde, el eje Y en rojo y el eje Z en azul. Entonces, el eje X define un subespacio de dimensión 1. El eje Y, otro subespacio de dimensión 1, y el eje Z, otro subespacio de dimensión 1. Entonces ahí tengo 3 subespacios. Entonces un sistema cuántico de dimensión 3 va a tener, por ejemplo, 3 subespacios ortogonales, como estos, ¿sí? Entonces, el verde va a ser una proposición, el rojo va a ser otra y el azul va a ser otra. Entonces puedo hacer el O entre el verde y el rojo.
¿Cómo era el O cuántico? El O cuántico ya no es la unión de subconjuntos. La unión de subespacios no es fácil. Lo que hay que hacer es la suma directa de estos subespacios. Y eso me va a dar un plano. El plano amarillo que yo dibujé acá. Ojo, el plano es infinito. Yo lo dibujé como un cuadrado, que se entienda mejor la explicación. Pero en realidad el plano debe cubrir todo el piso del dibujo, ¿sí? Esto es decir, tiene que ser infinito. Ahora podría ser el O entre el verde y el azul, ¿no? Entonces eso me da otro plano. Y después puedo hacer el plano que corresponde a hacer el O entre el rojo y el azul, ¿sí? Entonces tengo un plano verde, tengo el plano rojo y tengo el plano amarillo. Entonces, dadas las proposiciones atómicas, verde, roja y azul, esto podría ser, no sé, hago un experimento cuántico, mido y me da verde. Hago otro experimento, mido y me da rojo. Otro y me da azul, ¿sí? Esos son los 3 eventos elementales. A partir de esos, puedo hacer el experimento, me da rojo o me da verde. O puedo hacer el experimento, me da verde o me da azul. ¿Y eso qué va a ser? Un subespacio. El subespacio dado por el plano rojo. Y el plano rojo va a tener un proyector asociado, un proyector que proyecta. Después voy a tener el plano verde, y así. Y acá los tengo a todos, ¿no? Después fíjense, después puedo pensar el plano rojo y el plano verde. Y puedo calcular su intersección. La intersección era el I. Entonces, va a haber una proposición que es el sistema está en el plano rojo, está en el plano verde, y la intersección va a ser el subespacio azul, ¿sí? El subespacio dado por el eje Z. Y lo mismo para los otros. Acá están las operaciones lógicas de la lógica cuántica representadas matemáticamente. Es decir, ustedes pueden... Y bueno, claro, en un espacio complejo y en dimensiones mayores, bueno, la cosa se vuelve un poco más complicada. Pero ustedes pueden hacer una representación. La intuición que tienen que usar detrás de esto es la intuición del álgebra lineal. La noción de subespacio, la noción de intersección de subespacios y la noción de suma de subespacios, ¿sí? Entonces, las proposiciones, estas son todas las proposiciones posibles de un sistema de dimensión 3. Van a tener el subespacio nulo, que es es el punto que está en el origen, y después van a tener los subespacios de dimensión 1, pueden hacer el O, de estos subespacios obtienen los proyectores de dimensión 2 o subespacios de dimensión 2, y si hacen el O, por ejemplo, entre el plano rojo y el plano verde, ya, por una cuestión de dimensión, les va a dar todo el espacio. Acá la intuición que tienen que usar es la del álgebra lineal. Fíjense otra cosa. Si tienen este plano, el complemento ortogonal de este plano es el subespacio rojo, ¿sí? Entonces, la negación de que el sistema está en verde o azul, fíjense, el plano rojo es está en verde o está en azul. Está en un estado que hace cierto a verde o hace cierto a azul. En realidad, bueno, hace cierto a todo el plano rojo, ¿no? La negación es el complemento ortogonal. Y lo mismo para los otros, para este plano verde y así, ¿sí? Bueno. Entonces, esta es la lógica cuántica del sistema de dimensión 3, vista desde un punto de vista visual, conceptual. Es importante que puedan hacer este más allá de las cuentas, porque en este curso no me interesa tanto que hagan las cuentas, sino que entiendan la idea. Porque obviamente, si ustedes quieren empezar a hacer las cuentas de todo esto y entender el álgebra, va a requerir un curso más largo. Si les interesa, obviamente, después, fíjense, yo en todas las diapositivas no lo dije, pero está mi mail acá. Después, esta semana no voy a hacer muchos mails, pero ya después podemos quedar en contacto y me pueden seguir pidiendo bibliografía más específica y les puedo dar o orientar con gente que sepa más de esto, yo qué sé. Algunas de estas cosas las sé yo, ¿no? A la perfección. Pero ahí está la cosa. Si a ustedes les interesa esto, bueno, después deberían profundizar. Pero lo que me interesa en este curso es que ustedes entiendan la idea. Entonces, las proposiciones van a ser subespacios. Los subespacios tienen, las proposiciones o eventos, ¿no? Van a ser los subespacios. Las operaciones de álgebra lineal, intersección, complemento ortogonal y suma directa, que ustedes hagan con estos subespacios, van a ser los conectivos de la lógica cuántica. Y les dejo como ejercicio
que el retículo, es decir, que con este y, o y no, ustedes van a obtener un retículo. Este retículo no es distributivo. Es muy fácil de ver. Bueno, ¿y qué pasa? Fíjense, yo acá defino primero la base ortogonal verde. Es decir, el eje verde es perpendicular al otro eje verde, y después tengo otra que está rotada, ¿no? Verde, verde, y el eje Z es el... Y después, ¿qué hago? Roto sobre el eje Z y obtengo la base roja. Tengo una dirección por acá, otra dirección ortogonal y la azul. ¿Qué me pasó acá? Me pasó lo mismo que la luciérnaga. ¿Por qué? Porque la verde va a tener sus planos, ¿sí? La que es verde, verde, azul. Va a tener, igual que antes, sus proposiciones. Su álgebra de Boole, atención, yo no lo dije, ¿no? Pero lo que es importante es que como estos tres son ortogonales, cuando ustedes hagan el I y el O y el NO, estos planos, sí les va a dar una álgebra de Boole, ¿sí? Esto forma una álgebra de Boole. Una álgebra de Boole de 3 elementos. Cuando junten la que sale del rosa, les va a dar otra álgebra de Boole, ¿sí? Y cuando junten las dos, van a ver que tienen subespacios que no son ortogonales entre sí, ¿sí? Tienen un ángulo acá. Bueno, esos subespacios, lo que va a pasar es que el retículo que incluye a todos estos subespacios, porque fíjense, yo ahí lo puse en una dirección, ¿no? Pero lo podría haber puesto en otra dirección. Es decir, la historia se repite. Yo tengo una base ortogonal. Esa base ortogonal va a dar lugar a subespacios, ¿sí? Esos forman una álgebra de Boole. Álgebra de Boole como la de 3 elementos. El verde o el rojo, el verde o el azul, el rojo o el azul, y así. Eso va a dar una álgebra de Boole. Ahora, si hacen lo mismo para la que sale de la base rosa, ¿no? Tengo este de acá y el azul. Esta va a tener su álgebra de Boole. La rosa va a tener otra álgebra de Boole asociada. Cuando junten todo, no es una álgebra de Boole. Y yo lo puse a esta base en X y Z. Pero en realidad yo lo puedo rotar a todo esto y obtengo la misma historia. Y en cualquier dirección del espacio, y hay infinitas direcciones del espacio vectorial, ¿no? En el que estamos, va a haber una álgebra de Boole, ¿sí? Entonces hay infinitas álgebras de Boole. Y el sistema cuántico va a tener infinitas álgebras de Boole asociadas que cuando las peguen todas no va a quedar de Boole, ¿sí? Y lo importante es que estas dos de acá, la verde y la azul, comparten un elemento. Entonces pasa lo mismo que la luciérnaga, ¿sí? Pasa lo mismo que ocurría con la luciérnaga. Las álgebras de Boole hay infinitas, pero tienen elementos en común. Y eso va a dar lugar a lo que se conoce como el teorema de Cohen-Stecker, que vamos a ver a continuación. Entonces, para el qubit tiene un espacio de dimensión 2. A ver, voy a parar un poco. Voy a mirar el Discord por si quieren hacer una pregunta. Porque me parece que acá llegamos a algo importante. Voy a ver el Discord, ¿eh? A ver, hay preguntas para hacer ahora. Dicen, por ejemplo, ¿cuál es la interpretación de la medición en un... O sea, un punto? No, el plano lo que representa es un proyector. Y ese proyector va a representar los valores de un observable. Entonces, por ejemplo, si tenés un sistema de spin 1 que tiene 3 posibles valores, 1, 0 y -1, y haces el plano que corresponde a 1 y 0, lo que estás testeando en el laboratorio es si el sistema tiene 0 o tiene 1. ¿Sí? Si querés medir solo una recta, testeás que el sistema tiene 1. Y así, y el ortogonal, por ejemplo, sería que tiene 0 o -1, y así siguiendo. Imagino que tiene que ver con la superposición. Sí, tiene que ver con la superposición. Porque, por ejemplo, volvamos a compartir, ¿no? Vuelvo a la presentación. Me cuesta un poco hacer todo esto rápido, pero bueno.
sepan disculpar. Fíjense, en el plano, lo que voy a tener es, supongamos que decimos, bueno, el sistema tiene la propiedad verde. Ese es, hago un experimento y obtengo verde. Y el otro representa, hago un experimento y obtengo rojo. ¿Qué va a representar el plano que contiene a los dos? Bueno, el plano contiene a todos los vectores de norma 1 que son combinaciones lineales de rojo y verde. Es decir, todos los estados son superposición de rojo y verde, es decir, gato de Schrödinger entre rojo y verde, y todos los posibles, van a estar contenidos en este plano. Entonces, si yo hago una medición y estoy seguro que el estado es un vectorcito que está contenido en este plano, entonces sé que una probabilidad no nula de rojo y otra probabilidad no nula de obtener verde. Entonces, la proposición o sale rojo o sale verde siempre es cierta. Si el estado está contenido en este plano tiene probabilidad 1. Ahora, supongan que preparan el sistema en un estado que apunta en la dirección azul. Como la dirección azul tiene proyección nula respecto del amarillo, es decir, son ortogonales, la probabilidad de obtener rojo o verde, dado que el sistema fue preparado en un estado que apunta en la dirección azul, es 0. ¿Sí? Eso es súper importante. Era lo que les decía antes. Y bueno, y si tienen un estado que apunta en una dirección más genérica, la probabilidad va a tener que ver con el ángulo, ¿no? Con la proyección que tengan. Entonces eso supongo que responde... Después, a lo último voy a seguir respondiendo preguntas. Por eso, a lo que decía Damián, sí, tiene que ver con la superposición. O sea, si caen dos... Bueno, eso no lo entiendo. Ah, entendí mal. Entonces, se encuentra un estado en un plano. Claro, en realidad no es tanto la posición en el plano, sino el estado. Piensen que lo que representa es proyectores en el espacio de Hilbert. Y los proyectores, ¿qué representaban? Proposiciones acerca de observables. Entonces, el estado lo que va a hacer es asignarle una probabilidad a cada uno de estos proyectores. Entonces, si toman rojo, verde y azul, y consideran todos el I y el O y el NO de todos estos tres, como son ortogonales, van a obtener un álgebra de Boole. Acá están todos los elementos del álgebra de Boole. ¿Ven? Van a tener el 0, el verde, el rojo y el azul, rojo, verde o rojo. Es decir, son proposiciones que se representan matemáticamente así. ¿Por qué el álgebra global no es de Boole? Bueno, porque yo puedo rotar a todo esto y en vez de tener la primera base, puedo tener, acá les puse el mismo color, ¿no? Para distinguir a las bases. La que tiene verde o la que tiene rosa, que comparten el Z. Entonces ahí voy a tener otra álgebra de Boole. Tengo una álgebra de Boole o la otra. Cuando pego todo, nada más de Boole. Ese es el tema. Y ojo, pueden compartir cosas. El eje Z lo comparten. Pero yo podría imaginar, lo puedo rotar todo en todas las infinitas direcciones posibles del espacio. Es decir, tengo infinitas álgebras de Boole. Bueno, sigo. Entonces, para un sistema cuántico de dimensión 3, lo que vamos a tener es, en cada contexto de medición, va a haber un álgebra de Boole de 3 elementos. ¿Cómo se forma eso? Bueno, con proyectores. Los P1, P2 y P3 tienen dimensión 1, P1, 2, 3, 2, 3 tienen dimensión 2, 1 tiene dimensión 3, que es la dimensión de todo el espacio, y 0 tiene dimensión 0, porque 0 es en su espacio de dimensión nula. Y estos proyectores se arman así, es la suma directa. Como son ortogonales, los PI, que serían los rayos unidimensionales, los elegí ortogonales, la suma directa, los proyectores que proyectan en los planos, son la suma directa. Bueno, entonces, conclusión. Para un sistema de 3 dimensiones, los contextos de medición determinan álgebras de Boole, que están dadas por estos proyectores, y probabilidades clásicas, que son isomórficas a las de Kolmogorov de un conjunto de 3 elementos. Es lo mismo. Pero la cosa total no es de Boole,
Porque van a tener para cada orientación de estos ortogonales un contexto de medición diferente, y el pegado de todo eso va a dar un retículo que no es booleano, porque no es distributivo, ¿sí? Pero sí va a ser un retículo ortomodular. Bueno, entonces ahí surge lo que hace la probabilidad cuántica, porque para cada contexto de medición, la probabilidad cuántica le asigna probabilidades, AP1, P2, AP1, 3, para todas las posibilidades, para todos los posibles contextos de medición. Lo que van a tener es, en el retículo de los proyectores, una medida que asigna valores al 0, tal que al subespacio nulo le asigna probabilidad nula. Y si tienen una colección numerable de proyectores ortogonales, entonces la probabilidad del O, ahora del O cuántico, pero el O cuántico, en el caso de proyectores ortogonales, da lugar a una especie de O clásico, es la suma de las probabilidades de cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Por un lado, vale algo que se conoce como teorema de Gleason. La medida mu va a estar definida, no, perdón, del teorema de Gleason. Mu va a estar definida sobre un álgebra que no es de Boole, porque P de H es ortomodular, pero no es distributivo. P de H es la cuántica, ¿sí? Porque es el análogo, ahora vamos a ver, lo vamos a comparar con Kolmogorov, de las proposiciones asociadas a un sistema clásico. Las proposiciones van a estar representadas por proyectores, y esos proyectores forman un álgebra que no es distributiva. Como no es distributiva, puede pasar que encuentren proposiciones que no cumplan con esta identidad que se cumplía antes, el principio de exclusión exclusial. Entonces, antes mu de P o Q siempre era menor o igual que mu de P más mu de Q, pero ahora eso ya no se va a cumplir más. Es decir, en algunos casos se va a cumplir, pero hay casos en los que no. El teorema de Gleason, por otro lado, garantiza que las medidas, que existe un operador de densidad para cada una de las medidas definidas arriba, y viceversa, para dimensión del Hilbert mayor u igual que 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esos estados cuánticos descritos por matrices de densidad que habíamos visto ayer, se pueden describir equivalentemente como medidas de este tipo, como medidas de probabilidad no kolmogorovianas. ¿Por qué no kolmogorovianas? Bueno, porque acá, en vez de una sigma álgebra, que siempre es distributiva, ponemos el retículo formado por los proyectores de un espacio de Hilbert. Es decir, el álgebra de eventos ahora ya no es más los subconjuntos de un conjunto dado, sino que son los subespacios de un espacio vectorial, ¿sí? Y los subespacios de un subespacio vectorial, si toman el I como el I, al I como la intersección, al O como la suma directa, no como el complemento ortogonal, les va a dar un retículo que no es distributivo, ¿sí? Entonces, por eso, la probabilidad cuántica, es decir, todo estado cuántico se puede pensar así, como una medida de este tipo. Y viceversa, toda medida de este tipo, a partir de dimensión mayor o igual que 3, se puede pensar como una matriz de densidad. Bueno, comparémoslo con la probabilidad clásica, ¿no? Fíjense, en probabilidad clásica, ¿qué valía? Mu de A o B igual a mu de A más mu de B menos mu de A y B. Esto en cuántica ya no va a valer siempre. Y tampoco va a valer esta desigualdad, ¿sí? Y la diferencia principal es que antes teníamos que sigma era una sigma álgebra, era distributiva, era de Boole, y ahora en cuántica ya no van a tener eso. Antes hablábamos de familia de conjuntos disjuntos, es decir, conjuntos cuya intersección era no nula. Ahora tenemos una familia, una colección numerable de proyectores ortogonales. Vi que se dio una discusión en el chat acerca de los conjuntos de Vital y esto sirve. Bueno, estos axiomas de Kolmogorov permiten dar una noción de integración robusta, ¿no? Es decir, esto es como teoría de la como el Lebesgue. Y estos axiomas que están acá para la probabilidad cuántica son lo mismo, pero en el caso cuántico. Yo estoy analizando todo en el caso finito para que el curso no se vuelva una locura de álgebra y de análisis funcional. Imagínense, ya si es por ahí difícil entender esto, imagínense lo que es entender esto en dimensión infinita. Surgen un montón de problemas técnicos, pero esta definición de acá permite dar una definición rigurosa de probabilidad en dimensión infinita. En el fondo, se puede usar como la base para hacer una
teoría de probabilidad no conmutativa, que es tan rigurosa como la teoría de probabilidad de Kolmogorov. Bueno, sigo. Bueno, entonces, para resumir, en Kolmogorov teníamos que el matrix era una sigma álgebra, que lo podíamos pensar como una álgebra de Boole también, y en cuántica voy a tener los subespacios cerrados de un espacio vectorial, o de Hilbert, y eso daba lugar a un retículo que no era booleano, y que era ortomodular. Los estados, en el caso de Kolmogorov, son medidas sobre sigma, pero en el caso cuántico son medidas sobre pH. Medidas en el sentido de teoría de la medida. Es decir, esto sería una teoría de la medida sobre los proyectores o los subespacios del Hilbert. ¿Sí? Entonces ven que la analogía es total, es muy parecida, pero también es muy distinto, porque cambiamos de tener una álgebra de Boole a tener una álgebra que no es de Boole. Los eventos van a ser los subconjuntos de omega. Entonces la estructura fundamental es la de conjunto, pero acá van a ser los subespacios del Hilbert, o del espacio vectorial en que están trabajando. Los observables, en el caso de Kolmogorov, van a ser las funciones medibles, o las variables aleatorias. En el caso cuántico van a ser representados por matrices hermíticas o operadores autoadjuntos en dimensión infinita. El formalismo de Kolmogorov van a tener una álgebra de funciones, que es abeliana, porque las funciones conmutan. Si uno hace el producto entre f y g, eso es lo mismo. fg es lo mismo que g por f. Pero las matrices no conmutan. Si ustedes hacen a por b, no necesariamente les va a dar lo mismo que b por a. Cuando a y b no conmutan, los observables, representados por esas matrices, son incompatibles. No se pueden medir al mismo tiempo. Bueno, es interesante ver, por ejemplo, qué decía Feynman acerca de la probabilidad cuántica. Dice Feynman, debería decir que a pesar de la implicación del título de esta charla, el concepto de probabilidad no se altera en la mecánica cuántica. Cuando digo que la probabilidad de que el resultado de un cierto experimento es P, quiero decir lo usual, esto es, si el experimento se repite muchas veces, uno espera que la fracción de aquellos resultados que dan el resultado en cuestión sea aproximadamente P. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tiramos el experimento del spin, si fijamos una dirección y siempre tiramos el sistema cuántico en el mismo estado, vamos a obtener que a veces da up y a veces da down. Bueno, la probabilidad de que dé down o up la medimos igual que con la moneda. Tiramos la moneda todas las veces que podamos y después calculamos las frecuencias. Y con esto pasa lo mismo. Y eso es lo que dice Feynman en esta primera sentencia, ¿no? No me voy a enfocar en analizar o definir este concepto en mayor detalle, dado que no requiere apartarse del concepto usado en la estadística clásica. Pero dice, lo que cambia, y lo que cambia radicalmente, es el método para calcular probabilidades. Y claro, el método cambia, porque ahora vamos a tener, en vez de una álgebra de Boole, una álgebra que no... Entonces, cuando queremos calcular probabilidades nuevas a partir de probabilidades viejas, las reglas van a cambiar un poco, ¿sí? Porque ya ahora, antes teníamos que los conjuntos tenían que ser disjuntos para aplicar esta regla. Ahora tienen que ser ortogonales los proyectores. Y así. Bueno, entonces, eso es importante, ¿no? Que la noción de frecuencia por ahí es la misma. La frecuencia que ustedes van a ir a medir al laboratorio. Eso se mide igual que antes. Pero ahora los eventos van a estar relacionados de otra manera. ¿Por qué? Porque no todo se reduce a una sola álgebra de Boole. Pueden medir en un contexto de medición o en otro contexto de medición o en otro, y van a ver en general, en la mayoría de los modelos, infinitos contextos de medición distintos, y estos contextos de medición están interrelacionados, como en la lucierna, comparten eventos en común. Están interrelacionados entre sí, dando lugar a una estructura matemática que es muy compleja. Ahora, ¿dónde se fueron las probabilidades clásicas? Bueno, reaparecen en cada contexto de medición. Dado un estado ρ, si definimos el mapa compuesto, se puede definir una función que va de los borelianos, por ejemplo, de los intervalos en los números reales a los reales, tal que mu a, asociada al observable a, de un intervalo, me dé la traza de ρ por el proyector asociado a A en el intervalo delta. ¿Qué era esto? De acuerdo a la medida espectral, bueno, me decía que si uno tiene una proposición del tipo el valor de A
está en el intervalo delta, teníamos un proyector. Entonces, cualquier observable me va a dar lugar a un álgebra de Boole. El álgebra de Boole asociada al experimento que consiste en medir ese observable. Entonces, cada vez que yo mido, defino un contexto de medición, tengo una probabilidad clásica. Tengo una distribución de probabilidad clásica. El problema en cuántica es que no tengo solo una distribución de probabilidad. Tengo una para cada contexto. Y en general voy a tener infinitos contextos de medición. Entonces, la probabilidad cuántica aparece como la medida que mide sobre todos los contextos, pegados en un retículo que junta toda la información de todos los eventos posibles. ¿Sí? Entonces, cada experimento define un contexto de medición que se representa matemáticamente por un álgebra de Boole. Sobre cada contexto, el estado cuántico define una probabilidad clásica. Equivalentemente, CAB es una subálgebra de Boole maximal del retículo de proyectores o subespacios. Entonces, el estado restringido de esa subálgebra me va a dar el estado cuántico, ¿no? Restringido a esa subálgebra me va a dar una probabilidad de Kolmogorov. Bueno, y después la cosa siguió, porque en una serie de artículos, Murray y von Neumann buscaron álgebras más generales que las que aparecen en la cuántica no relativista. Y encontraron lo que se conoce hoy como álgebras de von Neumann y las clasificaron en factores. No vamos a ver esto en detalle porque es bastante más complicado, pero lo que es importante es que estas generalizaciones de la cuántica tienen la particularidad de que los elementos proyectivos, los proyectores asociados a estas álgebras, también forman retículos ortomodulares, al igual que los espacios de un espacio vectorial. Y estas álgebras aparecen en las formulaciones algebraicas de teorías cuánticas de sistemas con infinitos de libertad, como ocurre en la mecánica estadística cuántica, que tiene un número muy grande de sistemas, o en la teoría cuántica de campos. En relatividad, en cuántica relativista, tienen la teoría cuántica de campos, y ahí aparecen álgebras que son más generales que las que estamos discutiendo ahora en este curso. Pero hay un hecho que es común a todos los modelos de probabilidad. Clásico, es decir, ya sea que el álgebra es abeliana, es decir, conmutativa o no conmutativa, como una teoría cuántica, los espacios de estados forman conjuntos convexos. Y los estados en álgebras de von Neumann definen medidas sobre retículos ortomodulares. Y dan lugar a modelos de probabilidad no equivalentes. Entonces uno podría generalizar esto y decir, bueno, dado un retículo cualquiera, define una medida de probabilidad, es decir, distributivo o no, podría ser de Boole o no, define una medida tal que mu de 0 es 0, y para cualquier familia numerable de elementos del retículo, se cumple esta ley, que es muy parecida a la del Kolmogorov. Entonces, si pongo L igual a sigma, como en el caso de Kolmogorov, obtengo los axiomas de Kolmogorov. Y si pongo los proyectores de un Hilbert, obtengo la probabilidad cuántica. ¿Sí? Todas las medidas que cumplen estas axiomas, si las pensamos como un conjunto, forman geométricamente un conjunto convexo. Y hay algo que no dije, que me olvidé, que es muy importante. ¿Se acuerdan que en la probabilidad clásica yo tenía por ejemplo, para un conjunto de 3 elementos, tenía un álgebra de Boole de 3 elementos, ¿no? Generada por 3 elementos, y el espacio de estados era un triángulo. Y las caras del convexo eran isomorfas al álgebra de Boole. Bueno, en cuántica pasa lo mismo. El espacio de estados cuánticos forma un conjunto convexo, que tiene caras. Esas caras forman un látiz. Ese látiz es isomórfico al retículo de proyectores cerrados de un espacio de Hilbert. Eso es un hecho bastante curioso, porque está conectando a la geometría de un objeto con sus propiedades algebraicas. Es decir, para mí es bastante notable. Y lo notable es que en cuántica, ya lo vimos para el caso del qubit, el qubit, el espacio de estados, era topológicamente equivalente a una esfera, era la esfera de Bloch, ¿sí? Bueno, la moneda no es una esfera de Bloch, es un segmento de recta. La geometría del espacio de estados cuánticos es muy distinta a la geometría de un espacio de estados clásicos. Las teorías de probabilidad clásicas definen lo que se conoce como un simplex. Por ejemplo, un triángulo es un simplex, un tetraedro es un simplex, pero el espacio de estados cuánticos no es un simplex.
Y aún así se sigue manteniendo que las caras del convexo forman un látiz isomorfo a el álgebra de eventos. Bueno, sigo. Entonces, conclusiones. En las probabilidades clásicas definimos una medida sobre un álgebra de Boole, o sobre una sigma álgebra en general. Pero en la cuántica tenemos una medida sobre un álgebra que no es distributiva, es decir, no es de Boole. Esto da lugar al estudio de estructuras de eventos diversas a las de la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque en mecánica estadística clásica siempre van a tener distribuciones de probabilidad de ese tipo. Y el teorema de Grissom permite conectar a este abordaje definido con teoría de la medida con los estados cuánticos. ¿Por qué? Porque Grissom prueba que para dimensión del Hilbert mayor o igual a 3, toda medida de este tipo se puede pensar como definida por un operador de densidad. Y viceversa. Todo operador de densidad define una medida de este tipo sobre la álgebra de eventos cuánticos. Bueno, y ahora vamos a seguir intentando avanzar en lo que se conoce como el teorema de Cohen-Specker. Habíamos visto que un sistema cuántico no se podía pensar solo como una familia de distribuciones de probabilidades clásicas. Que sí, es cierto, un estado cuántico define una probabilidad clásica para cada contexto. Pero lo que termina pasando es que los contextos comparten cosas entre sí. Entonces hay una estructura matemática mucho más definida dando vuelta. No es una simple colección de familias de probabilidad. Es una colección de familias de probabilidad dotada de una cierta estructura que vamos a tratar de ver. Ya lo estuvimos viendo, ¿no? Un poco. Y ahora vamos a seguir indagando, mostrando el teorema de Cohen-Specker. Entonces, supongan que tenemos un sistema probabilístico. Podría ser cuántico, ¿no? Yo puse acá como un átomo. Y realizamos una medición. La representé simbólicamente con esto, ¿no? Con hacer un experimento. El experimento es hacer algo, una regla, una receta definida en un laboratorio. Entonces preparo siempre igual, y luego voy y hago un experimento. Es una receta que yo puedo implementar, y si puedo repetir, y puedo comunicar públicamente de forma objetiva, y que otra gente puede repetir en otros laboratorios de todo el mundo. Ahora también, todo experimento va a dar resultados. Puedo obtener, yo puse que este da 3 resultados, que eso, 1 y 0 y menos 1. Pero podría dar 2 o podría dar 10, no importa. Yo, para fijar ideas, pongo un número concreto. Entonces, acá, en este caso, si tiene 3 resultados, el outcome set va a ser 1, 0, menos 1, y voy a tener una álgebra de Boole asociada, como vimos antes, a esto. Y si el sistema da lugar a una experiencia física potente, voy a tener que tener bien definidas probabilidades, que yo tengo que poder ir y medir. Y después comunicar, y que después otra gente, si sigue la misma receta, puede volver a hacer en otros países del mundo y corroborar mi experimento. ¿Sí? Entonces, hago un experimento, tengo una probabilidad clásica. Y en la probabilidad clásica, bueno, como de Boole, ¿no? Lo mismo, lo de antes. Estos son los axiomas de Kolmogorov, en un contexto de medición. ¿Van a ser los observables en un contexto de medición? Bueno, van a ser variables aleatorias. Una variable aleatoria, si no se acuerdan, esto lo dio creo que Mariela en el curso en el otro curso que se está dando a la mañana, pero les recuerdo, una variable aleatoria es una función medible. Si dado un espacio medible, una función medible es una función que a cada boreliano le asigna un subconjunto de sigma, un elemento de sigma, de forma tal que ese elemento va a tener una probabilidad bien definida. Dicho en criollo, una variable aleatoria es una función que yo voy a después poder integrar para calcular valores medios y probabilidades y así. Entonces, bueno, puedo hacer un experimento, pero también puedo hacer otro. Y otro. Es decir, puedo hacer experimentos de distinto tipo. Y algunos experimentos, por cómo son las cosas, los voy a poder realizar en conjunto. Por ejemplo, puedo hacer este con este, puedo hacer este con este otro, pero también va a pasar que algunos experimentos no se puedan hacer en conjunto, ¿sí? Entonces, si los experimentos se pueden hacer en conjunto, decimos que son compatibles. Por ejemplo, en cuántica, y si no se pueden hacer en conjunto, no son compatibles. Por ejemplo, en cuántica, yo no puedo hacer un experimento para medir la posición y la velocidad de un sistema en el mismo contexto experimental.
si quiero que las medidas sean proyectivas, ¿no? Precisas. Entonces, van a haber observables o experimentos que son compatibles y experimentos que no lo son. Y los que son compatibles, por definición de compatibilidad, van a tener que dar lugar a una distribución de probabilidad conjunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser el test al mismo tiempo. Entonces van a tener una distribución de probabilidad conjunta. Entonces, tenemos como una especie de matriz, ¿no? Que me dice que si esto los puedo hacer en conjunto, en cada línea de matriz los puedo hacer en conjunto. Pero si mezclo experimentos de distintas filas de la matriz, no los puedo hacer en conjunto. Entonces, en cada línea va a haber una distribución de probabilidad clásica. O una variable aleatoria global, representando al experimento conjunto, ¿sí? Entonces, si lo representamos con variables aleatorias, voy a tener una variable aleatoria para el primer experimento, otra para el segundo compatible, y esto los puedo hacer en conjunto, y así para cada fila, ¿no? Cada fila representaría un contexto de medición. En cuántica van a haber infinitos contextos de medición. Ahora, en estadística no necesariamente. Puedo tener un sistema que solo tiene finitos contextos. Depende del modelo, depende del problema que estén analizando. Entonces, para cada fila, para cada cuadradito vamos a tener un espacio de probabilidad. Pero para cada fila también, porque son compatibles. Entonces hay una distribución de probabilidad conjunta. Ahora, fíjense una cosa. Por cómo está definida esta tabla, en esta fila hay algo en común. Estos comparten el mismo experimento, ¿sí? Es como en la luciérnaga. La luciérnaga, si yo me dedicaba a testear si señaliza o no señaliza, bueno, eso lo puedo hacer en un contexto o en el otro. Ese experimento convivía con los dos contextos. Y este, por ejemplo, comparten este y así. Entonces, los contextos pueden tener cosas en común. Y eso es lo que pasa en cuántica. Entonces, la pregunta no trivial es, ¿qué hago con estos experimentos? La variable aleatoria asociada a este experimento en este contexto C1, ¿es la misma variable aleatoria que considero en el contexto C2? El procedimiento experimental para medir esta es el mismo que para medir esta, pero el contexto es diferente. Entonces, ¿deberíamos identificarlas o no? Es una pregunta no trivial, conceptualmente no trivial. Piensen que en cuántica, en física típicamente lo hacemos, pero en general no es así. Una cosa es preguntar de vuelta, mostrar si uno votaría a tal candidato para presidente en un contexto histórico, y otra es hacerlo en otro contexto histórico. Las distribuciones de probabilidad no tienen por qué ser las mismas. Pero en cuántica pasa algo muy extraño. Las probabilidades van a ser las mismas. Eso es muy interesante. Y es muy peculiar de las teorías físicas. No pasa en general en estadística. Es curioso. Entonces, podríamos intentar identificarla. Bueno, eso es todo un debate. Usualmente se identifica, no me voy a meter mucho más en esto, solo quería decir que tienen cosas en común. Entonces, volviendo, un estado cuántico nos da una familia de probabilidades clásicas, una para cada contexto de medición. Entonces, si viniera un estadístico y no supiera nada acerca de la probabilidad cuántica, podría simplemente hacer lo mismo que antes. Va a cada contexto y mide, y en cada contexto tiene una probabilidad clásica, se cumpla, yo que sé, hace los métodos que usan los estadísticos, de siempre. ¿No? En principio no hay necesidad de usar probabilidad cuántica, se podría describir todo con probabilidades clásicas. Pero sabemos que los contextos están interrelacionados, porque lo acabamos de ver, acabamos de ver más o menos cómo era la estructura de un vectorial. Lo hicimos por ahí toscamente, ¿no? para R3, pero... Entonces, sabemos que todas estas álgebras de Boole, en cuántica, que representan contextos, se pueden integrar en un objeto que tiene más información. ¿Sí? No es simplemente una colección de álgebras de Boole, es una colección de álgebras de Boole pegadas en una estructura algebraica muy particular, que es la de retículo, y más particular porque es un retículo ortomodular. Entonces, el estado cuántico define probabilidades para cada una de estas subálgebras de Boole, que representan los contextos, y cierra el círculo. Cierra el círculo porque define una función única que da una medida de probabilidad global para todo el retículo.
Y esto es muy útil en la práctica. Esa es la gracia de que haya una probabilidad cuántica, matrices de densidad y todo. Porque imagínense, si solo describiéramos todo con probabilidad clásica, nos sería mucho más difícil resolver problemas en cuántica, hacer modelos, estimar estados cuánticos. Sería todo bastante más complicado. Y no solo eso, porque yo puedo pegar a todas las álgebras en una álgebra no distributiva, y además esta álgebra no distributiva de los proyectores está metida. Recuerden que los proyectores se pueden representar como matrices, ¿no? Son en particular transformaciones lineales. Está metida en un anillo de matrices, que es toda el álgebra de observables hermíticos. El teorema de Gleason lo que nos dice es que este círculo se cierra también por acá. A los proyectores los tengo metidos en un anillo de matrices, y para cada medida, acá existe una única matriz densidad que hace que todo este círculo se cierre. Entonces, claro, uno podría olvidarse de la cuántica y seguir analizando las cosas desde un punto de vista probabilístico, pero es muy útil utilizar estos modelos basados en una matemática de espacios de Hilbert, o más en general en un análisis funcional. Entonces, lo que es interesante y que se los quería comentar es que hay menos dos formas de completar este diagramita. ¿Ven? Ustedes tienen una familia de distribuciones clásicas y quieren cerrar. El diagrama se podría cerrar poniendo acá también una álgebra de Boole. Es decir, hay una forma de pegar todo esto y que acá quede una álgebra de Boole. Pero si hacen eso, voy a tratar de comentarlo el jueves o el viernes. Veo cómo vamos de tiempo y cómo vamos avanzando en la materia. Si hacen eso, si fuerzan a que el pegado sea Boole, les va a quedar una probabilidad negativa. Y sorprendentemente, esa probabilidad negativa tiene un uso en cuántica. En óptica cuántica se usa una cosa que se llaman, bueno, en estadística cuántica, las funciones de Wigner. Son funciones, uno se arma una especie de espacio de fase ficticio para la cuántica, donde está la posición, el momento, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo, pero aparece una distribución, tiene integral 1, es decir, está normalizada, pero puede tomar valores negativos. Eso es muy interesante desde el punto de vista matemático. O bueno, la otra es hacer lo que les dije antes, ¿no? Pegar las cosas de una manera intricada y obtener, vía teorema de Gleason y todo, una probabilidad cuántica. Entonces ahora vamos a reflexiones, ¿no? Ya entrando en la parte final. Esto es muy importante. Y bueno, espero que por ahí se entienda el mensaje, no tanto de que hayan entendido todo, sino de la relevancia de todo esto, de que hay algo realmente profundo, no solo en la física, sino en la matemática, dando vueltas por acá. Miren, en el año 1900, Hilbert listó una serie de problemas, que según él eran los problemas que los matemáticos del siglo XX debían orientar los esfuerzos en resolver, ¿sí? Hilbert dijo, estos son los problemas más importantes y que la matemática debería resolver. Hilbert, por si no lo conocen, era un súper matemático. Era como un tipo que no solo era como un Gauss, ¿no? No solo era muy importante como matemático, sino también tenía un impacto muy fuerte en la comunidad. Entonces, que Hilbert liste una serie de problemas era muy importante y era como mentoring, ¿no? Después la gente trataba de resolver los problemas de Hilbert. En el año 1900. Uno de los problemas de Hilbert era este, el de la probabilidad. Cito, después se publicaron en un paper en 1903, algo así. Esto está sacado de ese paper, lo pueden bajar en internet. Dice Hilbert, las investigaciones en los fundamentos de la geometría sugieren el problema. Tratar de la misma manera, por medio de axiomas, aquellas ciencias físicas en las que la matemática es un papel importante. En el primer lugar están las teorías de las probabilidades y la mecánica. En lo que respecta a los axiomas de la teoría de la probabilidad, me parece deseable que su investigación lógica sea acompañada por un desarrollo riguroso y satisfactorio del método de valores medios en la física matemática y, en particular, en la teoría cinética de las bases. Esto es en el año 1900, es decir, en una conferencia. Él dijo esto. Y lo importante es que esto es anterior a los axiomas de Kolmogorov. Ya se venía haciendo probabilidades relacionado con el juego, o se habían aplicado probabilidades en la mecánica estadística, pero su formulación matemática completamente rigurosa todavía no estaba preparada.
Piensen que el libro de Kolmogorov recién es de 1932. Entonces fíjense cómo fue la historia. Que von Neumann, que fue de algún modo el matemático que sistematizó todos los conocimientos que los físicos y los matemáticos de los años 20 habían aportado para desarrollar la cuántica, hizo como le puso el moño, el formalismo final, era el tesista doctoral de Hilbert, era asistente de Hilbert, ¿no? Y el mismo von Neumann con Hilbert, cito de vuelta lo que habíamos, ahora hacemos de vuelta en esto, ¿no? Uno impone ciertos requerimientos físicos en estas probabilidades, que ¿qué serían las probabilidades cuánticas? En cada contexto tenemos una probabilidad. Pero después dice, uno pone ciertos requerimientos físicos en estas probabilidades, las cuales son sugeridos por experiencias y desarrollos anteriores, es decir, la colección de conocimientos que uno tiene de los experimentos y de las cavilaciones teóricas, y la satisfacción de los cuales lleva ciertas relaciones entre las probabilidades. Entonces ellos estaban estudiando esas probabilidades, y entonces uno busca un aparato analítico sencillo en el cual ocurren cantidades que satisfacen dichas relaciones de forma exacta. Entonces, el aparato analítico era todo esto que yo les conté del espacio de Hilbert al final del día, ¿no? Al final de la historia. Y la primera axiomatización de la probabilidad cuántica es del año 27, más o menos, 27, 28, 29, cuando esta gente se juntaba, Pascal, Heisenberg, Born, se junta con Hilbert, con von Neumann, ¿no? Se juntan. Era una comunidad que estaba estudiando cómo formular todo esto de forma rigurosa, y el mismo Hilbert, que había planteado su problema en el año 1900, participó del desarrollo de la mecánica cuántica. Obviamente de una forma mucho más indirecta, porque uno podría inferir que el que llevaba la directiva en todo esto era von Neumann, pero estaba metido en la discusión. Estaba metido también en las discusiones acerca del desarrollo de la relatividad general. Entonces, el libro de von Neumann se publicó, es decir, el libro que es Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, que es donde condensa todos estos conocimientos sobre teoría espectral y probabilidad cuántica, y da la primera formulación rigurosa del formalismo cuántico, se publicó en el 32. Y el libro de Kolmogorov también es del 32. Es decir, aclaro, desde el punto de vista histórico, el libro de Kolmogorov se podría considerar como la resolución al problema de Hilbert en lo que respecta a la probabilidad. Porque Kolmogorov sería el primero que da una formulación que colecta todos los métodos rigurosos que se estaban utilizando hasta ese momento en teoría de probabilidades y da una formulación unificada. Entonces el problema de Hilbert para la probabilidad clásica lo resuelve Kolmogorov, dicho mal y pronto, ¿no? Pero al mismo tiempo se estaban desarrollando las probabilidades cuánticas. Es decir, simultáneamente. Entonces, fíjense qué interesante, que acá tenemos dos modelos de probabilidad, que bueno, por ahí son el mismo, por ahí no. Yo diría que no, ¿no? Todo este curso indica que no. Pero acá hay una discusión muy profunda respecto de qué significa la probabilidad, cómo se interpreta, cómo se axiomatiza. Lo que sabemos ahora acerca de la probabilidad, ¿es el fin de la teoría de las probabilidades? Es decir, ¿ya está todo probado? ¿O vamos a seguir descubriendo cosas nuevas? Los sistemas cuánticos nos muestran un modelo de probabilidad estructurado de una manera muy compleja, porque este dibujo que yo pongo acá, esquemático, es muy peculiar. Les digo que esto es un retículo ortomodular, estoy diciendo mucho, y que esto es un anillo de operadores que operan en un espacio de Hilbert. Bueno, es una cosa muy específica. Entonces encontramos en la naturaleza una teoría de la probabilidad que podría considerarse, en el sentido que expliqué hoy, como alternativa a la probabilidad. Y bueno, y con esto corto hoy. Ah, no, me faltó el grabado de Kögen-Specker. Perdón, sigo un poco más. De todos modos, puedo continuar con un poquito de esto mañana, no hay problema. Acá tienen algunas referencias por si quieren hacer captura de pantalla. Yo mandé unas por el chat de Discord. ¿Sí? Bueno, el problema de estos libros es que son muy complicados, pero como ya les dije, más adelante, si quieren, me pueden ir y para sus intereses específicos. Yo tardo en responder los mensajes, porque recibo muchos mensajes, tarde o temprano responde, les puedo mandar o orientar, o bueno, esto pregúntenle a tal persona, si les interesa esto, miren este programa o hablen con este, bueno, ustedes me dirán. Bueno, ¿qué pasa en los sistemas clásicos? Uno puede meter opciones a lo loco.
En un mismo contexto puede medir la posición, la velocidad, el momento angular, todo, todo. Porque todos los observables son compatibles. En cuántica no pueden hacer eso. ¿Por qué? No pueden medir posición y velocidad al mismo tiempo. Y en el spin, si tienen spin en una dirección, no pueden medir en la otra dirección al mismo tiempo. Porque no pueden orientar el aparato en las dos direcciones al mismo tiempo. Eso es importante, ¿no? Entonces los contextos son mutuamente excluyentes. Entonces supongan que tienen un contexto donde pueden hacer 4 resultados, ¿no? O que condensan 4 observables. Por ejemplo, si fuera spin up o spin down. Pero acá, imaginen que tienen 4. Hay modelos con 4, ¿no? Entonces tienen ese contexto. Después pueden tener otro contexto. C1 y C2 no se pueden realizar al mismo tiempo, ¿sí? Pero puede ser que compartan algún observable en común, como la luciérnaga. Y así, después tienen C3, que tampoco se puede hacer con C2 y C1, pero M7 se comparte entre C2 y C3, y así. Y pueden tener ciclos de este tipo, y relaciones muy complejas. Si quieren visualizarlo como es, piensen en el espacio que vimos de dimensión 3. Si ustedes tenían un eje de coordenadas, si lo rotan, generan un contexto nuevo. Y lo rotan y tienen infinitos. Y esos comparten. Ahora, podrían rotar así, y después rotar así, y así. Están, en inglés la palabra sería intertwined. Los contextos están como, no quiero usar la palabra entrelazados porque en cuántica se usa para otra cosa. Pero en cuántica los conceptos están interconectados, ahí está, interconectados de una manera muy compleja. Y esa manera compleja da lugar a un retículo ortomodular, ¿sí? Que es el que estuvimos discutiendo antes. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Bueno, imaginen que tienen un experimento donde tienen el laboratorio rojo y el laboratorio... Bueno, un contexto podría ser que en el laboratorio rojo y 2 sistemas cuánticos, ¿no? Que están interconectados, ¿no? Entrelazados. Para pensarlo, pueden pensar que están entrelazados como discutimos ayer. En el laboratorio rojo podrían medir A y en el laboratorio azul podrían medir B. Eso genera el contexto para el sistema cuántico conjunto A tensor B. O podrían medir A en el laboratorio A y B', otro observable, no otro. ¿Sí? Y podrían medir B', B', y van a ver, es decir, en el laboratorio A, los contextos se va a hacer el mismo procedimiento experimental. No cambia. Cuando se repita el experimento, en A hacen lo mismo. Pero en B hacen una cosa distinta. Y hay infinitas elecciones de cosas distintas para hacer. Podrían medir el spin en A y el spin en B. Entonces, en A pueden dejar fijo el magneto y en B lo pueden ir cambiando. Eso va a generar infinitos contextos de medición. Claro, como el laboratorio rojo y el laboratorio azul pueden estar muy, muy lejos, lo que uno en el laboratorio azul no puede influenciar instantáneamente lo que ocurre en el laboratorio A, ¿sí? Sin embargo, y acá hay una discusión muy profunda dando vueltas, cuando cambia el contexto, cambian las condiciones del experimento. No es que hay una influencia, pero como puede pasar que midan P o midan Q, uno no puede medir P y Q al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en cuántica hay observables que no se pueden realizar en un mismo experimento. Entonces, si bien no hay una influencia instantánea entre los dos contextos de medición, es importante mencionar que los dos contextos generan dos realidades alternativas y mutuamente excluyentes. Atención, esto no quiere decir que haya interacción, que si uno cambia algo acá, necesariamente va a cambiar algo del otro lado instantáneamente. Eso, bueno, qué sé yo. Alguien puede especular con eso, pero no es así. Estamos diciendo algo mucho más elemental. Algo como lo de Codesal. Es decir, uno puede especular qué hubiera pasado si no cobraban el penal. Pero en realidad no puede sacar ninguna conclusión, no puede derivar nada de ese conocimiento. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con los razonamientos contrafácticos, en cuántica sobre todo. En física clásica, como todos los observables son compatibles, no aparece tanto este problema. Pero bueno, vamos a ver un poquito el teorema de Cohen-Specker. Estos investigadores querían estudiar variables ocultas. Es decir, para decirlo de alguna manera muy tosca, se preguntaron si era posible definir para la cuántica variables ocultas análogas a las que aparecen en la mecánica estadística.
¿Qué ocurre en la mecánica estadística? Yo tengo el café acá. Y yo no puedo medir la posición de todas las posiciones y velocidades de todas las pelotitas, porque son muchas. Entonces, a la temperatura del café la interpreto como un valor medio de todas esas posiciones que ignoro. Ignoro, utilizo la distribución de probabilidad, y con la distribución de probabilidad calculo valores medios que sí puedo medir, observables macroscópicos. Entonces ellos se preguntaron, ¿no será que las probabilidades que aparecen en cuántica, porque yo no sé, y que en el fondo hay unas variables ocultas que están ahí dando vueltas y que explican todo? Como en un gas, ¿no? Los microestados y los macroestados. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Las variables ocultas no pueden hacer cualquier cosa, porque por ejemplo, si un observable B mantiene una relación funcional con otro observable A, por ejemplo, si B es A cuadrado, yo quisiera que si le asigno un valor a A, por ejemplo, si a A le asigno 2, que B sea 4, porque sería rarísimo que B es A cuadrado, pero A vale 2 y de repente B vale 10. Sería raro. Es decir, sería una teoría de variables ocultas misteriosa. O sea, si uno quiere una teoría físicamente razonable, debería haber las relaciones funcionales entre los observables deberían reflejarse en relaciones funcionales entre los valores que estos observables tienen y que les asignan las variables ocultas previos a la medición. Esto se conoce en la literatura como la condición Funk. Es decir, que si B es como observable una cierta función de A, por ejemplo, la energía va como la velocidad al cuadrado, para fijar ideas, ¿no? Entonces, el valor que le asignan las variables ocultas a B tiene que ser una función, la misma función, que el valor que le asignan a A. Entonces, en cuántica, ellos querían ver si pasaba lo mismo. Ahora, resulta ser que si se cumple la condición Funk, lo que debería pasar es que los observables cuánticos, que son una álgebra no conmutativa, deberían, ellos prueban, ¿no? Yo no voy a hacer todos los detalles de la prueba, deberían poder embeberse en una álgebra conmutativa de funciones. ¿Y qué pasa? Si uno tiene operadores de proyección y variables ocultas, las variables ocultas deberían hacer que los operadores de proyección, que son las propiedades elementales del sistema cuántico, un proyector que sería, bueno, el sistema tiene spin up en Z, spin down en Y, spin up en X, spin down en... Entonces uno quisiera que el sistema tenga valores de todas las propiedades antes de la medición, y quisiera asignarle valores. Bueno, entonces ellos se dan cuenta de que para un proyector o le asigno 0 o le asigno 1. ¿Qué quiere decir esto? Que o tiene la propiedad representada por ese proyector, por ejemplo, spin up en dirección Z, o no la tiene. Si la tiene, decimos que vale 1, y si no la tiene, decimos que vale 0. Y uno quisiera hacer una asignación tal que eso ocurra previo a la medición. Es decir, sin tener en cuenta el contexto en el cual uno va a terminar midiendo. Si uno toma una familia de proyectores ortogonales entre sí, que suman 1, esta condición debería dar lugar a que la suma de los valores es 1. Esta es la condición Funk, ¿no? Como hay una relación funcional entre estos observadores y la identidad, se tiene que mantener la relación funcional entre los valores que toman. Entonces debería, según Cohen-Specker, si existieran estas variables ocultas bien portadas, existir una valuación que le asigna valores a los elementos del retículo de proyectores al 0,1 que cumpla que siempre que si la suma de unos proyectores da 1, entonces la suma de sus valuaciones da 1. Esto lo prueban en este paper, ¿no? El paper es bastante pesado, yo voy a dar una versión muy simple. Ellos hacen un ejemplo que tiene como 117 vectores. Bueno, yo acá voy a poner nada más un sistema cuántico de dimensión 4 que está tomado de acá. Este paper está muy bueno. Entonces van a tener, en cada línea van a tener un contexto distinto de medición, ¿sí? Esto es un sistema de dimensión 4. Entonces, cada base de medición tiene 4 proyectores de dimensión 1 ortogonales, que suman 1 entre sí. Entonces consideramos 9 contextos de medición. Y estos son vectores, direcciones en el Hilbert. No importa tanto el detalle, lo que importa es que son como los rayos que yo les había mostrado antes, tipo rojo, verde y azul.
Bueno, acá es lo mismo, pero en un espacio de dimensión 4. Entonces uno elige unas direcciones de una forma conveniente, de forma tal de ilustrar que es imposible hacer esto que decían Cohen-Specker, que existe una evaluación global que preasigna valores de verdad, 0 o 1, a cada una de las propiedades del sistema, representadas como proyectores. ¿Por qué es así? Bueno, porque esto está elegido de una forma tal que, por ejemplo, este proyector aparece en este contexto y en este otro contexto. Esto es lo que les decía antes, ¿no? De que las bases de medición están interconectadas. Los contextos de medición comparten cosas entre sí de una forma no trivial. Entonces, si los proyectores cumplen con esto, las evaluaciones deberían cumplir con esto. Ahora, ¿qué pasa? Este proyector aparece en el primer contexto de medición y en el segundo. Después, este aparece en el tercero y el cuarto. Este otro aparece en el primero y el tercero. Y así, cada proyector que vean en esta lista aparece 2 veces. Este acá y acá. Y yo acá los pinté con los mismos colores. En azul estos dos, este en rojo y en rojo. Cada uno está duplicado. En todos los contextos comparten proyectores entre sí. Cada contexto comparte un proyector. Vuelvo a lo que ponía antes, ¿no? De los contextos. Ocurre algo parecido a esto. No exactamente, pero algo muy parecido, ¿sí? Aparecen contextos de medición que están interconectados. Entonces, cuando uno quiere evaluar, tiene que tener en cuenta, porque si este le pone 1, 0, 0, 0, este ya vale 0. Entonces, cuando yo quiera evaluar en este otro contexto, este ya era 0. Entonces, 0, 1, 0, 0 y así. Solo uno puede ser 0 en un contexto. Solo uno puede ser 1 y el resto tiene que ser 0. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, cuando hago las evaluaciones, que los contextos están interconectados. Pero resulta ser que si quieren hacer para este ejemplo, van a ser imposible. ¿Por qué? Porque si suman todas las ecuaciones, ven pongo las evaluaciones, ¿no? Ahora, si suman todas las ecuaciones de la derecha, obtienen un 9. Después, cada una de las líneas tiene un 1 acá, porque es 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 0, o 0, 0, 0, 1, y así. Solo uno puede ser 1, pero hay un número par, ¿no? Hay 18 proyectores del otro lado. Entonces, a la izquierda todo suma un número par. Hay una cantidad par de unos. Y a la derecha hay una cantidad impar de unos. Y eso no puede pasar nunca. Conclusión, no va a existir nunca una evaluación que preasigne valores de verdad a los observables del sistema previo a la medición. Entonces este sería el teorema de Cohen-Specker. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que nos excedimos, porque dimos de verdad a los proyectores en un contexto de medición y al mismo tiempo pretendimos darle valores de verdad en otro contexto de medición. Pero estos contextos de medición son incompatibles entre sí. No pueden ocurrir en el mismo momento histórico, ¿sí? No pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, al hacer esta evaluación global, hicimos un razonamiento contrafáctico. Lo metimos por abajo. Y eso es lo que da lugar a la contradicción, ¿no? Bueno, entonces, una de las conclusiones más usuales es que las propiedades de los sistemas no tienen valores bien definidos previos a la medición. Otra conclusión que se obtiene en la literatura es que los valores de las propiedades dependen del contexto. Bueno, yo no me voy a meter en este curso en cuestiones de interpretación, pero simplemente quería mostrar las consecuencias de que en probabilidad cuántica tengamos una estructura matemática también definida. Eso da lugar a un montón de problemas de interpretación, ¿no? Acerca de qué es la probabilidad cuántica. Y fíjense, acá pasa algo también súper interesante, porque si uno asigna valores, supongan que, para simplificar, ¿no? Que tienen 3 variables aleatorias. Entonces tienen X y Z, tienen el contexto XY, el contexto XZ y el contexto YZ. Si ustedes asignan valores a esto de forma no contextual, es decir, si ponen 1, 1 y 1, y si tienen en cuenta en el contexto XY que X era 1 e Y era 1, y después hacen el contexto XZ, vuelven a retener el valor de X en el contexto XZ, como hicimos en Cohen-Specker, si uno hace una asignación clásica de este tipo, después termina con una desigualdad. Termina concluyendo que la distribución de probabilidad, que es compatible con estos valores, tiene que satisfacer esta desigualdad. Ahora,
En cuántica, las probabilidades de cuántica no cumplen una desigualdad de este tipo. Que no cumplan una desigualdad de este tipo está vinculado a las propiedades peculiares que tiene la probabilidad cuántica, ¿sí? Y eso, una desigualdad de este tipo se conoce como una desigualdad de no contextualidad. Bueno, por hoy termino. Mañana hago un mini repasito de esto porque la clase de hoy fue brutal. Ahora voy a ir al Discord, creo que ya no queda tiempo. Pero si quieren puedo mirar algunas preguntas y responder algunas. A ver, me voy a meter al Discord. Si ya hay que terminar, me echan, ¿eh? Tenés unos minutitos. Tenés unos minutitos. Bueno, leo un par y respondo un par y de última retornamos mañana. Esto no va a ser siempre así este curso. Hoy era la clase más dura. ¿Por qué? Porque tiene mucho álgebra y muchos conceptos juntos, mucho. Yo no espero que ustedes hayan entendido todo esto, pero sí me gustaría que reflexionen acerca de lo que pasó y de las cosas que dijimos. Sobre todo, sobre esto de que un estado cuántico define una familia de distribuciones de probabilidad y que a partir de esa familia construimos una entidad matemática que colecta todo eso en una totalidad. Y que esa totalidad tiene propiedades muy peculiares. Bueno, eso. Algunas preguntas, ¿no? Cada contexto se ilustra con un set de dimensión 2, con la analogía de los colores. No, porque los contextos de dimensión dependen del modelo concreto que estés estudiando. Puede haber espacios de Hilbert de dimensión infinita, o de dimensión 5, o de dimensión 3. Entonces, la cantidad de resultados distintos que tengas en un contexto va a depender de la dimensión del problema. ¿Sí? Entonces, la analogía con los colores era, bueno, qué sé yo, como para salir del paso, ¿no? Como para no tener que explicar cuántica con lujo de detalles. Claro, ahí entra la teoría de categoría. Diagramas como... Claro, sí. Esa era mi idea cuando puse los diagramitas. Que la teoría de categorías lo que tiene es eso, ¿no? Poder visualizar los problemas de una forma canchera. Porque si yo les doy una familia de álgebras de Boole, ¿bajo qué condiciones existe un objeto global? ¿Puedo hacer un pegado siempre? Bueno, eso es toda una rama de la matemática, pegar cosas. Y esos problemas se formulan de manera natural usando teoría de categorías. O sea, si una recta está en dos CEPs, ¿qué son los CEPs? ¿Alguien me puede decir? No. Distribución en esta recta proveniendo de dos, necesariamente la misma. Si una recta está en dos CEPs, la distribución en esa recta... Claro, eso es importante. Esa pregunta es importante. Déjenme compartir de vuelta pantalla, porque eso lo quería decir y medio que me olvidé. Volvamos acá. Acá, súper importante. Fíjense, si en el laboratorio rojo miden A, o están planeando medir A, independientemente de lo que midan en el laboratorio azul, la distribución de probabilidad marginal para A no tiene que depender de lo que se mide en B. ¿Se entiende? Es decir, si uno aplica el observable A tensor la identidad, ¿no? Que quiere decir, en el laboratorio rojo medimos A, sin importar lo que haga el resto del mundo. Eso conmuta a tensor B, para todo B. Entonces, sin importar cuál es el contexto global, la distribución de probabilidad asociada al observable A no va a cambiar si cambiamos B. Piénsenlo con los espines. Si yo elijo medir spin A para acá, no puede pasar que la probabilidad cambie, digamos, la distribución de probabilidad marginal no puede depender del contexto. Y eso es la condición de Neuxinian, porque si no yo podría mandar un señal instantáneamente. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Y eso es muy peculiar de las teorías físicas, porque en otros problemas de probabilidad, típicamente la probabilidad depende del contexto, de una manera trivial.
se los puse con el ejemplo de la encuesta de intención de voto. Ahí no hay ningún misterio. Depende porque, bueno, es obvio, va a depender. La gente toma elecciones, estoy hablando de problemas de decision making, ¿no? Entonces, ahora, esta característica que tienen los sistemas cuánticos de que los distintos contextos se pueden interconectar, vuelvo acá, de forma consistente, es muy propia de las teorías físicas y está vinculada con esta cosa de no señalización, ¿sí? Física, yo tengo algo común, ¿no? Y la probabilidad marginal de esto no depende del contexto. Es súper importante. Y eso es lo que debe definir el estado global, porque si no, no existiría este objeto, esta mu global. Porque efectivamente tendría una colección estricta, no las podría pegar si tuvieran probabilidades distintas. Eso me permite definir un objeto más complejo. Entonces, por eso yo les decía que iban a ocurrir cosas asombrosas. Bueno, está expresado así categorialmente, pero esto es asombroso, es realmente increíble. Que encontremos una familia interminable de modelos de sistemas cuánticos con estas regularidades. Esas regularidades no se encuentran en otros sistemas estadísticos. Yo igual estoy trabajando para mostrar que eso no es tan así, es decir, siendo abogado del diablo, pero realmente hay algo peculiar en la probabilidad cuántica. Bueno, sigo respondiendo preguntas, espero haber respondido esa pregunta y haberla interpretado bien. Échenme cuando sea necesario. Está el offset, imbricado. Imbricado, bueno, imbricado también podría ser una palabra. A ver, el teorema de Bayes. No, yo diría que sí. Voy a empezar. Lo que termina pasando es que como en cada contexto la distribución de probabilidades clásica, vos vas a poder heredar, Marcos, toda la probabilidad clásica. No es que se va la probabilidad clásica, está ahí. Está ahí todo el tiempo. Y como te decía antes, vos podés encontrar en estadística distribuciones de probabilidad que no tienen una joint. Eso no es nada misterioso, para nada. La gente de estadística lidia con eso todo el tiempo y tienen técnicas. Entonces vos podrías hacer lo mismo que haces siempre en cuántica. Acá lo peculiar es lo contrario, ¿no? Es que existe todo un desarrollo matemático ulterior, que es este de las matrices de densidad y los espacios de Hilbert, que te permite fabricar una familia de modelos que sobreviven en la práctica. Eso es lo que por ahí no pasa en otras disciplinas. Pero no es que la probabilidad clásica la tenés que tirar. Sigue estando ahí. Simplemente que la extendés. Fíjate que la probabilidad conmutativa es un caso particular de la no conmutativa, por decirlo de alguna manera. Lo que te va a pasar es que, sí, si mezclas de distintos contextos, bueno, ahí sí, las probabilidades te pueden dar, qué sé yo, mayor que 1, por ejemplo. Y ahí no vale, pero yo te diría que estás aplicando mal la probabilidad. Algo así, ¿no? Pero bueno. No entiendo muy bien el tema de la incompatibilidad de los observables. ¿Qué es lo que los hace incompatibles? Buena pregunta. No se sabe. Es decir, es algo empírico. Los observables son incompatibles. Es decir, es algo dado. Y yo te repregunto, Patricio, y te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué esperarías que todos los observables sean compatibles? ¿Y por qué esperaríamos tener que poder siempre hacer razonamientos contrafácticos y que todo pegue? Cuando en realidad la cosa no es así. Fíjate que en discusiones de política o en discusiones de sociología, los razonamientos contrafácticos típicamente no valen. O si te dicen, che, ¿por qué no entregaste a tiempo el laburo? Y bueno, lo hubiera entregado, si hubiera pasado esto y lo otro. Bueno, no me importa, vos no lo entregaste en este contexto, el otro contexto no es importante. ¿Entendés que la mente naturalmente no mezcla las cosas que pasan en los distintos contextos? Si vos pensás en tu vida cotidiana, la contextualidad es lo que reina. Entonces, ¿por qué esperaríamos que en la física pase? Venía pasando en la mecánica clásica, no había contextualidad y todo se podía hilar en un mismo contexto, pero finalmente nos encontramos con que no era tan así. Bueno, es un hecho empírico. Hay observables que no son compatibles. Yendo más a grana, si te fijas en el ejemplo del spin, vos no podés medir spin en Z y medir spin en X al mismo tiempo. Si cambiás de dirección, ¿por qué? Porque o lo orientás en una dirección o en la otra. Eso es lógica clásica. Raro ahí, ¿sí?
Pero bueno, lo raro es que, ya hace 100 años que tenemos cuántica, así que ahora ya no es tan raro. Pero lo que fue sorprendente en su momento es que para describir el sistema de forma completa había que considerar una familia de varios contextos de medición que no son mutuamente compatibles entre sí. Y eso es lo que ocurre en una tomografía cuántica. Si vos querés levantar la RO de un estado, vas a tener que hacer estadísticas en distintos contextos. No lo formalicé, ahí dice Damián, pero los observables que no son compatibles no dan sus matrices. Es decir, si A es un observable, A es la matriz de un observable y B la del otro, si no son compatibles, A por B no va a ser igual a B por A. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, me parece que voy a seguir con lo de la compatibilidad. No enloquezcan. De vuelta, yo no espero que entiendan todo. El curso no está pensado así. Bueno, eso te decía, Patricio, que formalmente lo podés expresar de forma matemática así, que las matrices hermíticas de esos observables no conmutan. ¿Sí? Pero bueno, voy a seguir con esto mañana. Ya vamos a volver a los problemas de información cuántica. Y por hoy terminamos, porque ya nos pasamos, ¿no? Sí, pasamos 10 minutos, me parece. Así que bueno, les agradezco por estar aquí, por haber tenido paciencia. La clase de hoy fue muy pesada. Espero que sea un poco más tranquilo mañana, en los próximos días. Voy a intentar no entusiasmarme y no dar tantas cosas.